estoy como la garganta estos días con fiebre y con más, una gripe bastante especial, nunca tuve fiebre, bueno, pero siempre me pasa algo cuando voy a iniciar un programa y eso es el proceso nada más de la creatividad, debe ser. Así que vamos a ir escuchando el tango. Mientras menos hablemos, más tiempo vamos a ganar en el programa, mientras yo pueda de nuevo reanudar acá para poder visualizar lo que está pasando del otro lado y saludando a todos los que están participando del otro lado del programa de Facebook Live. Y también mañana les recuerdo que vamos a estar, por supuesto, agradezco muchísimo a Andrés, a Magia, a Diana Mendoza, que ya me está apoyando del otro lado como siempre. Le agradezco muchísimo y ojalá también tengamos algún tema de Oscar Mendoza en la próxima programación, donde vamos a ordenar un poquito más esto que estamos empezando hoy. Y del tango, señora, señor, ¿qué le puedo decir? Voy a utilizar una estrofa que después voy a estar leyendo, que me envió justamente mi querido amigo Andrés, y dice, para anunciarte el tango que está preparado, ya me imagino este tango, les voy a comentar después, que es muy conocido y muy actual, que siempre se escucha, que es Cambalache. No es nada nuevo de los tangos que voy a ir trayendo al programa, pero ustedes también pueden participar a través del teléfono al 4301-5166 o a través del Facebook Live pueden escribir directo la música en tango o en la guarania que quieran escuchar, porque también estamos abiertos a eso. Si bien nosotros vamos preparando el programa, está abierto a que ustedes participen y nos comenten qué saben de la guarania, qué saben del tango, qué pueden comentarnos del tango. Pero le cuento uno de los tangos más utilizado por la realidad y que es su creador, es uno de los grandes creativos del tango, que es justamente Enrique Santos Discépolo, y que lo inaugurara en el Teatro Maipo una mujer cantante para una justamente película que estaba preparando y que, bueno, lo inaugura o lo inicia cantando una mujer, la Negra Sofía. Esta vez vamos a escuchar en la voz del gran varón del tango, Julio Sosa, Cambalache. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosear. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, da Escarpaza y Napoleón, Yandasto y Marimón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás,
dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey. El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Y ahí, por supuesto, ¿se me escucha? Vos podés escucharme perfecto porque no sé qué pasa del otro lado, debe tardar nada más. Les decía yo que quería un poquitito más me bajase el o yo bajo acá seguramente, ahí está. Me está apoyando del otro lado también Andrés Norberto Baodoino. Ahora voy a leer, pero una parte también del verso que voy a leer después, que tiene que ver con el tango. Un tango, voy a leer solamente una frase. Un tango llega en el silencio del ayer, sueños con delirios, despertar con cordura, para convertir el ayer en hoy, o el dolor del adiós en acogida. Una parte de los versos de Andrés justamente dice esto, y quería saludar al tango en el programa precisamente con esa frase de esta parte del verso de la poesía que después les voy a estar leyendo. El Día Nacional del Tango se celebra el 11 de diciembre de cada año en la Argentina. Se instituyó con el objetivo de destacar y en homenaje, de destacar la importancia del tango en la cultura argentina y en homenaje a la fecha del nacimiento del cantante de tangos Carlos Gardel en 1890 o 1887, más o menos, y del director de orquesta Julio De Caro, que por iniciativa de Ben Molar. Bueno, Ben Molar es uno de los que ha participado muchísimo en muchas guaranias y con muchos compositores y creativos justamente de la guarania aquí en la Argentina. La guarania siempre no ha tenido frontera en la Argentina, han trabajado, Mario Clavel es uno de los más, digamos, contemporáneos, creativos también de la guarania, así que vamos a ir escuchando de a poco, vamos a ir viendo qué temas vamos incorporando, por supuesto, a los respectivos programas que vendrán. Así que muchas gracias a Andrés Norberto Baodoino, el poeta que nos acompaña y me apoya del otro lado. Le agradezco muchísimo, buen programa y gracias por invitarme a participar. Van haciendo, lo ideal es, por supuesto, expandir las ideas y que todos participen. Bueno, es importantísimo eso, así que muchas gracias a todos por participar del otro lado y por supuesto, también por escribirme. Qué lindo tu programa, Francisca, te deseo mucho éxito. Dice Magia. Bueno, esperemos que salga todo bien y vamos a estar comentándoles justamente lo que escuchábamos. Decíamos que Cambalache se compuso para una película El alma del bandoneón. Esto, por supuesto, la primera vez se escuchó en la voz de la negra Sofía Bazán. En el Teatro Maipo se escuchaba por primera vez esta creación de Enrique Santos Discépolo y por supuesto, uno de los tangos que siempre sirve para la realidad, para la cotidianeidad. Porque también vinieron después, por supuesto, tango para el amor y la misma cosa pasa con la guarania. ¿Qué guarania tenemos ahora sí preparado, maestro? Regalo de amor. Esto está dedicado a Doña Fide. Su creación también tiene que ver con el amor. Esta guarania nace del amor, de un sentimiento muy fuerte y nace, por supuesto, acá en la Argentina. Regalo de amor. Un canto a la vida
tengo que cantar un rezo al amor, tengo que rezar y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra. Bendecir por ti. Canta mi corazón su íntima canción, por ti dulce amada. Mi sublime oración modulando voy muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Quieres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén. Mano muy pareju, puñeta y mi, no calco hace Teresa Pereru, con ello mindi, ñanderesa atoro que tú me voy a pende por mi calle la vitu upe mi llave. Nadie amo jamás como te amo yo, ángel de mi vida. Tuyo siempre será este corazón que por ti delira. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Quieres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Así escuchamos Regalo de Amor, una composición musical que se supone más o menos que fue creado. Gracias, muy buenas noches, me estaba saludando. Y Dina Mereles, también muchísimas gracias. Estaba también Ivonne García, que también se unió al programa. Magia, Graciela Navarro y Johnny Britos, y también mi compañera y amiga Soledad Céspedes. Esto va a quedar después en el video, la grabación lo pueden estar escuchando, por supuesto, en diferido, como se dice después. Genia, Francisca, genia. También aparece en este programa esa señora, qué bárbaro, está por Ramos. Muy bien, por ahí sí me inspiro y bueno, estoy grabando en una noche, por ahí lo hago, pero justamente es poema al tango esto que me mandó Andrés y que realmente lo entendió muy bien. Quiero leerles. Dice: en una mesa de café, garabateando versos, le trae recuerdos de aquel inmigrante. La memoria llega a sus entrañas con la sangre y el dulce sabor que lo estremece.
vuelo, a ese cantor del 2x4, melodía donde anida un poema. Un tango llega en silencio del ayer, sueños con delirios, despertar con cordura para convertir el ayer en hoy, o el dolor del adiós en acogida. Que suene la música, señores. Hoy es el día del tango que se arma. Las veces precisaron mi calor y en esa desnudez me habrán llamado con su llanto. Hoy tengo la dicha de mi hogar y sé que vos sufriste más que yo. Vení, poné la mesa y esconde ese lagrimón. No llores, volvamos a empezar. Así como la luna ilumina el río que manso corre, o el sol llega a donde nadie pudo, da su luz a los arrabales hasta llegar al mundo, este tango mío, latir de Buenos Aires. En la ruta del destino haces huella en mi andar, escucho tu singular gorjeo como el canto de un ave. Y aunque seas un pensamiento triste que se baila, quiero tu música tango, tu música tango hasta morir. Escuchamos, esto pertenece a Andrés Norberto Baodoino, es el autor de esto y seguramente muchas veces más lo voy a leer mejor, seguramente lo voy a estar practicando además más. Pero está hermoso, realmente tiene que ver con lo que yo quería y le agradezco muchísimo por el apoyo del otro lado. Escuchamos, volvamos a empezar. Y este tango, lo que le pertenece justamente como autora a Eduardo Maradei y Daniel Álvarez, más o menos allá por el 1953, y escuchábamos junto a Alfredo de Angelis y su orquesta en la voz de Óscar Larroca como cantante de este tango. Y este tango aparentemente, por lo que leí, tiene que ver con un hombre que, bueno, vuelve evidentemente de una prisión o está en una prisión, algo parecido. Entonces, por eso volvamos a empezar. Y bueno, ya ahí dice en la letra de la música justamente que algunos se referían a que la hija ya estaba, ya la encontró acompañada o ya estaba enamorada. La letra lo dice todo en el tango. Volvamos a empezar. Escuchábamos en esta conocida orquesta de Alfredo de Angelis y su orquesta en la voz de Óscar Larroca. Seguimos compartiendo con usted. Pasaron 47 minutos de la hora 19 y estamos hasta las 20 horas. De 19 a 20 los lunes entre guarania y tango. Lejano amor sublime, el sueño azul, mano parente. Distante queda el recuerdo de aquellas tardes del Moralcú, que acuden a mi memoria como bandadas de Picasso. Recuerdo que quema mi alma porque hoy es triste ser eco de él. Por eso voy entonando este triste canto guaraniete.
lejano amor, hoy dónde estará desde aquel día que me abandonó. Ella no sabrá que sufro en silencio ese gran vacío que al ir me dejó. A pesar del tiempo, yo vivo esperando ese día feliz en que volverá. Entonces mi fe será hermosa luz que irá alumbrando esas noches largas de mi orfandad. Quisiera volver a ver tu risa de oro, cual tu pasión, que Dios por derrotar hermosa encolló con rayos del Guaraquil. Por eso vuela hasta ti esta mi canción del Tesagaú, impregnada de dolor, porque ya no viene ese Mokunú. Evoco en la lejanía tu infantil figura, tu paz en mí. Y mi alma pide a tu alma que vuelvas pronto juntito a mí. Semboral Junín, vamos para Inmese ya vive a Coca Aru, anime ñaña, mi tacuña mi yumi yebura se consola a Coca Aru. Sereja vive si año tu ay te cuídate no a ti se putu se peru se ca se pi a okai sereja vive a Coca Aru. Muchísimas gracias a todos los que están escribiendo a través de Facebook Live en directo, donde estamos saliendo, por supuesto, el programa aquí en la 101.3 FM La Voz Latina, faltando 8 minutos para las 20 horas en la República Argentina, con una temperatura de 13 grados hoy. Y además, digamos que dentro de todo lo que fue semanas anteriores, una temperatura agradable. Escuchábamos una composición, una guarania, de Herminio Jiménez, Lejanía. Esto habla también, es una de las composiciones musicales que habla de lo sentimental y de la realidad en conjunto en este tema musical. Lo que dice la letra, mucha parte también se canta en español, pero lo que indica es que la nostalgia porque es un hombre que dentro de todo su conocimiento y su creatividad tuvo que ir y venir varias veces exiliado de Paraguay a la Argentina, y siempre su base fue la Argentina, mucho tiempo por Corrientes,
luego fue de nuevo a Paraguay, cuando hubo cambios de gobierno tuvo que volver, porque bueno, exiliado cultural y político muchas veces, porque él es del Partido Liberal. Y siendo del Partido Liberal, tuvo que muchas veces sonar también en la orquesta donde participaba la música del Partido Colorado, que nunca le costó nada hacerlo. Así que es un hombre que estuvo muchos años exiliado y es uno de los pilares fundamentales junto a José Asunción Flores de la música paraguaya en la Argentina. Y en 1989 desaparecía físicamente, y yo me acuerdo perfectamente, no, retornaba a Paraguay justamente, y de la caída de Stroessner él va de nuevo y tiene la posibilidad justamente de dirigir la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Asunción, conocida como la OSCA. Así que es un hombre que pudo llegar a ser contemporáneo dentro de todo. Y escuchábamos Lejanía a un amigo de la casa ya, a Óscar Mendoza, ¿no? Ahí que está ahí Diana siempre escuchando y apoyándonos, así que agradezco muchísimo a Diana. Y también agradezco muchísimo a Marcos Cordero, nuestro compañero que está los días miércoles con su Santiago Presente. Así que para el próximo lunes va a estar más trabajado el programa, vamos a tener nuestro presentador, vamos a tener también la cortina que presenta y además, ¿qué me dice Marcos? Vamos el 26 a la fiesta de la amistad. Bueno, yo les comentaba justamente, yo digo, hasta los intelectuales saludaban por el Día de la Amistad y había gente que no entendía. Así que no sé qué pasó ahí. Y a mí me pareció raro porque en realidad está estipulado por una ley el Día de la Amistad en la Argentina, o no, o soy yo la que no leí nada. Inclusive tengo ahí justamente el decreto ley que hace al Día de la Amistad en la Argentina y por qué se recuerda. Y simplemente este pobre hombre lo que se ha fijado es en la unión de esta gente y dijo, bueno, estaría bueno que se decretara en Lomas de Zamora, fue declarado vecino ilustre y gracias a ese partido fue declarado formalmente capital provincial de la amistad. En 1979, el decreto 235 del gobierno de la provincia de Buenos Aires establecía: auspíciase la celebración del Día Internacional del Amigo a realizarse el 20 de julio de cada año. O sea que vayan y miren y después digan, yo no digo, todos tienen derecho a opinar, ¿no? Pero no es un tema de que se inventó, ¿no? Es un decreto ley y que solamente coincide con aquellos que no decían que, bueno, el hombre llegó a la luna. Así que si pasó o no pasó, eso Estados Unidos alguna vez lo aclarará, si muchos no creen. Ahí Diana está escribiendo, gracias por pasar una interpretación de papá en tu primer programa. Así que muchísimas gracias a todos por participar del otro lado y vamos despidiendo y prometiéndoles, por supuesto, esto va a estar mucho más pulido la semana que viene. Estoy con una gripe, no es una excusa, por supuesto, pero bueno, me pasó de todo, siempre me pasa de todo cuando voy a empezar un programa y eso es así. Bueno, muchísimas gracias por participar por la 101.3 FM La Voz Latina. Y despedimos con este hermoso tango, Entre tu amor y mi amor. Hasta el próximo lunes por compartir con nosotros aquí en el programa. Les agradezco muchísimo y espero que, bueno, sigan apoyándonos del otro lado con este tema musical. Que bueno, dice, volvamos, Entre tu amor y mi amor, es el autor Leopoldo Díaz Vélez, y escuchamos a Ángelis, ¿no? De Ángelis, la orquesta de Ángelis. Juan Carlos, perfecto, ahí vamos, escuchamos y nos despedimos. Muchas gracias a Nacho Martínez del otro lado acompañándome. Como siempre, y mañana nos escuchamos y nos vemos en Diálogo a partir de las 19 horas. Muchas gracias.
guarania y el tango. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Ni dudas ni rencor que pueden deshacer nuestro amor. ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar y una promesa anterior que es imposible olvidar. Y mal podés curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más. Brevemente para comentar lo que me hacía la invitación el 26, es la fiesta en la Casa Paraguaya, ¿no? De la Amistad, donde va a estar, por supuesto, Nacho Martínez conduciendo. No se dice conduciendo, se dice animando, porque él es animador, no es conductor, es animador impecable de los eventos importantes para alegrarse. Va a estar ahí Nacho Martínez el 26 de julio, la fiesta de la amistad en la Casa Paraguaya, Entre Ríos 1769, ¿no? Así es, así que en la Casa Paraguaya de Buenos Aires, la casa más emblemática. Muchas gracias por la atención, hasta la próxima. Aquí estoy, ya nada valgo, soy apenas un pasazo y un pasado bullicioso que arrasara tu maldad. Y tan solo por quererte me llevaste al fracaso y hoy arrastro esta amargura que me agobia sin piedad. Bien recuerdo aquella noche que en mis brazos locamente me juraste no olvidarme y seguirme hasta morir. Pero todo era mentira y te creí ciegamente. Ya ves, todo lo olvidaste y yo apuro mi sufrir. ¿Quién hubiera presentido que eran falsas tus promesas, que engaños y traicioneras llegabas hasta mí? Para gastarte mi dinero y pagarme con tristeza. Aquí estoy pobre y vencido porque todo lo perdí. Que yo no puedo olvidarte un solo instante, que tu sombra me persigue con macabra obstinación. Y pa' más supe después que tenías otro amor, que te va a comprar cariño y no darte el corazón. Mientras marche por la vida con tu fatídica sombra, cada vez que te recuerde lanzaré una maldición. Me abriré el pecho a pedazos si mi corazón te nombra. Ya estoy harto de esta pena que me causa tu obsesión. He pretendido olvidarte, pero fue en vano mi intento. Esta obsesión me atormenta con su cruel preocupación.